Y respecto a lo de las lenguas, ¿verdad? Creo que es un extremo grandísimo. Dicen que una herejía es una verdad llevada al extremo. No es posible poder enseñar que si una persona no habla en lenguas, no tiene el bautismo del Espíritu Santo, porque eso no está en la Biblia. El libro de los Hechos es un libro narrativo que narra la transición entre el judaísmo y entre el cristianismo. Entonces, al haber esta mezcla entre el judaísmo y el cristianismo, tenía el Espíritu Santo que convencerles a los apóstoles cuáles eran las cosas que pertenecían al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento y la forma como el Espíritu Santo se movió en el libro de los Hechos. Las epístolas de los apóstoles explican, ahora sí, ellas son las que explican lo que sucedió tanto en el Antiguo como en el libro de los Hechos. Y el hecho de que en el día de Pentecostés la evidencia, ¿verdad?, haya sido el orar en lenguas, no se puede tomar como una norma, porque claramente lo dice ahí que las personas que hablaron en lenguas fueron personas que pertenecían a diferentes regiones geográficas y que era necesario para que fueran cada uno a su provincia y pudieran transmitir el mensaje en el idioma que habían recibido. Cuando decimos que la evidencia del Espíritu Santo es hablar en lenguas, pues entonces todos los grandes hombres de Dios del pasado no tenían al Espíritu Santo. Billy Graham nunca habló en lenguas, Martín Lutero no habló en lenguas, Juan Calvino no habló en lenguas, David Brainerd, Moody, Jerónimo, Tertuliano, los padres de la iglesia. Y esto es un fenómeno, ¿verdad?, que comenzó a suceder en el siglo XX. Ahora, es maravilloso. Yo creo que existe el don de lenguas, pero yo no creo que sea para todos. Personalmente, yo nunca he hablado en lenguas. Y creo que tengo el Espíritu Santo, porque no solamente lo baso en evidencias, sino en lo que está escrito. Entonces, concluimos... ¿Por qué dice creo que tengo el Espíritu Santo si usted sabe que tiene el Espíritu Santo? Claro. ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué dice creer, saber, tener el Espíritu Santo? Porque le creo a la Biblia. Pues usted sabe que tiene el Espíritu Santo en el momento en que usted tiene, según lo que usted nos ha dicho, cuando usted acepta a Cristo Jesús, en ese momento usted sabe que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Tiene la certeza en lo interior. Claro. Exactamente, al decir creo que tengo el Espíritu Santo, ¿en qué se basa mi creencia? En la palabra de Dios. No en mis emociones, en mis sentimientos, simplemente dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida. Y no en que hable en lenguas o no. Y no en que hable en lenguas, exactamente. Creo lo que la palabra de Dios dice. Y todas las evidencias es el fruto, nunca los dones. Entonces somos conocidos por el fruto del Espíritu, no por los dones. Sé que hay, pero una pregunta que tengo yo, porque usted dio una definición... Me pareció un poquito extraña la herejía, ¿verdad? Usted dijo que es como una... Verdad llevada a un extremo. Sí, pero yo creo que una verdad es una... O sea, una verdad llevada al extremo es una verdad llevada al extremo. Yo no sé si lo categoría... Es una verdad inflada, se puede inflar. Claro, pero... Sacar de su contexto. Se puede exagerar, o sea... Las lenguas existen, pero ya dictaminar o llegar al dogmatismo de que se necesita a fuerza hablar en lenguas si no tiene el Espíritu Santo, y es algo que está inflado, claro, sacado de su contexto. Claro, pero ya eso no sería una verdad. Si, digamos, porque hay mucha gente que nos está viendo que siente, cree, afirma y reafirma y recontrafirma que si a una persona no habla en lenguas, no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es eso así le enseñaron, eso es lo que esa persona cree. Entonces, para esa persona que cree así, que esa es su verdad, digámoslo así, no lo hace verdad, digamos, si a la luz de la palabra, vamos a lo que usted acaba de decir, si a la luz de la palabra entendemos que las lenguas no son la evidencia de la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, sino es haber nacido nuevo, etcétera, etcétera, lo que ya vimos, entonces aquello no lo hace una verdad. Entonces, si una verdad parcial de una cosa, el hecho de que las lenguas existan, ya ligarlas a lo otro, que es la evidencia y que esto y que lo otro, digamos, ya lo están, yo no sé si lo llamaría herejía. Me explico, porque el tema hereje es muy fuerte y se usa muy fácilmente dentro de la iglesia, don Armando, y es que si le damos el significado que usted le está dando, de que nada más es cualquier verdad llevada a un extremo, entonces todos somos herejes. Usted es hereje porque de usted que es la crítica, que usted solo habla del futuro, que usted es que esto y que el otro, que aquí, que allá, su posición contraria respecto a la mujer y cosas de esas, no lo hacen a usted un hereje, jamás, don Armando, jamás.
El hecho de que usted acentúe una posición, un tema, el hecho de que usted hable mucho de un tema o exagere un tema, digamos, no sé que lo exagera, el hecho de que alguien, nosotros, por ejemplo, las maratónicas, la gente nos critica de que nos pasamos pidiendo plata. Bueno, pasamos el 10% del tiempo en tiempo maratónica. O si hablamos de la prosperidad en esos tiempos, no nos hace herejes Pero él no está diciendo, creo que él no está diciendo la cantidad de tiempo que le dedica al tema, sino el tema en sí, el nivel de la posición al que lo lleva, no la cantidad de tiempo que le dedica, claro, ¿verdad? Pero el hecho de que yo exagere un tema, yo estoy con vos, pero el hecho de que uno exagere un tema no lo hace a uno hereje, lo hace exagerado. Eso es lo que yo creo, porque yo creo que la palabra hereje tenemos que tener cuidado de usarla. No sé si usted comparte conmigo, pero se usa muy livianamente dentro de la iglesia. No sé si usted comparte conmigo, pero todo el mundo es hereje. El que no piensa como yo es un hereje. No, eso es una exageración. Porque no todos pensamos igual, como lo dijimos al principio, ¿verdad? En diferentes temas esenciales. Una herejía es cuando una persona está negando algo que es una doctrina esencial. El afirmar que una persona necesita o que si no tiene las lenguas, no tiene el bautismo del Espíritu Santo, es una herejía porque simplemente esa persona no es cristiana y me está a mí robando lo que la Biblia me está afirmando, que la evidencia, ¿verdad?, del bautismo del Espíritu Santo es el fruto, no son las evidencias ni los dones. Entonces, sí se considera una herejía porque no solamente es una verdad inflada, sino que está completamente negando la cristiandad. Es que yo así no... Ve, ahí es donde yo... Todas las demás cosas son no esenciales. ¿Cómo hacer esencial el hablar en lenguas, por ejemplo? No, claro, no es esencial. No es esencial. Pero al afirmar que es esencial y llegar a la exageración, a la barbaridad de decir, pues si no hablas en lengua, no tienes al Espíritu Santo, oye, espérame tantito, ¿no? Entonces, cantidad de millones de cristianos van a decir y van a estar buscando una cosa que ni siquiera la Biblia lo afirma. Claro, claro. O sea, si alguien dice, si usted no habla en lenguas, no tiene Espíritu Santo. No es cristiano. Y casi que por ende no es cristiano, entonces sí sería una herejía. Claro. Pero yo no he visto a nadie que crea, por lo menos uno más o menos conoce cristianos, porque me he movido entre cristianos toda una vida, tengo 61 años. Yo no he oído a nadie que diga que el que no habla en lenguas no es cristiano, que el cristiano que no habla en lenguas no es cristiano. Dice que no ha recibido la llenura, pero no dice que no es cristiano. Creen que es cristiano que no habla en lenguas. ¿Qué nos hace cristianos? El aceptar a Cristo. Y el tener al Espíritu Santo. Bueno, está implícito, al entrar Cristo entra el Espíritu Santo. La palabra cristiano tiene dos raíces griegas. Cristos, ungido, anos, pequeño. ¿Quién es un cristiano? No es el que va a la iglesia, no es el que es evangélico, no es el que es católico, no es el que es testigo de Jehová. Un cristiano es la persona que tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. Punto. Si yo no tengo al Espíritu Santo, yo no soy cristiano. Porque lo que me hace cristiano no es un dogma, ni es rito, ni ceremonias. Entonces, al decir que yo no tengo el Espíritu Santo porque no hablo en lenguas, está negando mi cristiandad. Es una herejía.